tal amigos? ¿Cómo están? Y aquí de nuevo después de un buen tiempo sin subir material por razones laborales. Pero bueno, en esta ocasión para hacer una hoja de otoño con algunas partes corroídas por efecto de la desintegración natural o algún insecto oportunista. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar el diseño general de la hoja y le voy a marcar a aquellos sectores en donde voy a dejar un espacio para representar esa parte corroída o rota de la hoja. Entonces lo primero que hago es el dibujo, un dibujo de una hoja sencilla, no vamos a hacerla muy complicada, porque lo que en realidad me interesa es representar esas escoriaciones y bueno, después cómo eso va a influir en la sombra que proyecta la hoja, que lo que nos interesa en este caso es precisamente el efecto tridimensional o 3D que podemos lograr con la pintura. Yo aquí voy a representar varias zonas con destrucción del tejido vegetal o escoriaciones, como dije, y una vez terminado el dibujo lo que vamos a hacer es dar una base blanca. Vamos a cubrir todo el dibujo de la hoja con fondo blanco. Como ustedes saben y habrán podido ver en otros videos, a mí me gusta trabajar sobre una base blanca. Esto es opcional, lo pueden hacer o no, pero a mí me gusta tener la base blanca para que los colores queden nítidos, queden fuertes, tengan buena intensidad. Cosa que no ocurre si pintamos directamente sobre la piedra. Entonces aquí voy a hacer una base blanca rápidamente. No vamos a detenernos mucho en esto porque es un trámite que ya lo hemos visto. Ahora simplemente esperamos que seque para poder seguir con la otra etapa. Bien, una vez que tenemos el blanco bien seco, entonces voy a empezar a trabajar con una base amarilla. Voy a utilizar amarillo oro, podría ser amarillo cadmio. Eso no es crítico, es una hoja de otoño, puede haber montones de tonos diferentes. Lo que sí voy a tratar de hacer es dar el amarillo un poco de manera irregular, es decir, en algunas partes más fuerte, en otras más diluido, tratando de emular el aspecto que tendría una hoja otoñal. Voy trabajando teniendo el cuidado de respetar los bordes de esas escoriaciones que están representadas. Más luego vamos a trabajar un poco más sobre ellas para darles un aspecto más realista. Hacia el centro de la hoja voy a tratar de dejar una zona un poco más clara para trabajar después con un verde hoja seca, valga la redundancia, para tratar de mezclar un poco los colores y lograr una hoja como que aún le queda un poco de clorofila, dándole esa tonalidad verde amarillenta.
Ahora voy a trabajar un poco con siena natural sobre algunas áreas de la hoja para darle un toque más de realismo. Bien, como yo voy a representar la luz como incidiendo desde la parte superior, entonces voy a trazar en esta área central de la hoja, en lo que sería ese vértice que se forma en el centro de la hoja, en la nervadura central, voy a aplicar con el mismo siena natural una sombra que se va a extender desde la base hasta la punta de la hoja. Paso siguiente, con el mismo siena natural voy a empezar a rodear esas escoriaciones para ir dándole la tonalidad típica que suelen tener. Después vamos a acentuar un poco más esto, pero fíjense que voy trabajando bien en contra del borde y siempre diluyendo hacia afuera, que no me quede una bandera o un trazo rígido. Siempre difuminando hacia afuera hasta que se pierda en el resto de la hoja. Y repito este mismo procedimiento hasta terminar con todas esas partes que hemos reservado para representar las roturas en la hoja. Siempre recordemos difuminar bien los bordes, que no nos queden bordes duros porque queda poco creíble después. Una vez seco, ahora con un rojo de cadmio, un rojo primario, voy a trabajar bien en el borde de cada una de estas roturas con un trazo muy fino, muy sutil. No queremos pintar un área roja demasiado grande, simplemente indicar un pequeño borde como acentuando la zona de deterioro de la hoja. Entonces hacemos igual que hicimos con el siena natural, pero esta vez con rojo y en menor cantidad. Y repetimos este procedimiento con el rojo hasta terminar con todas las escoriaciones. También voy a representar en algunas zonas aisladas de la hoja, también con rojo, un poco de esa tonalidad para indicar que el proceso químico que se da en el borde de las roturas
también se puede dar en algunas otras zonas de la hoja. A continuación, con el mismo cierre natural, lo que voy a hacer es indicar algunas nervaduras en la hoja, más que nada para romper ese plano, esa superficie lisa. No quiero marcar las nervaduras demasiado fuerte porque no quiero que llamen demasiado la atención. A propósito de hojas, no me centro mucho en el tema de la hoja en sí, porque ya tengo un video grabado sobre cómo pintar hojas de otoño, que se los voy a dejar por aquí en la caja de descripción y aquí en alguna tarjeta también, para que puedan ir a ver ese video. En este tutorial en realidad lo que más me interesa es la representación, como les decía, de esas roturas, que tengan un recurso más para pintar una hoja. Bueno, ya tenemos suficientes nervaduras representadas y ahora lo que voy a hacer es con un amarillo más claro, que puede ser un amarillo limón, puede ser una mezcla del mismo amarillo cadmio con un poco de blanco. Lo que interesa es tener un amarillo más claro para indicar algunas zonas de luz, especialmente aquí en la curvatura de la hoja, las zonas que más van a estar expuestas a la incidencia de la luz. Entonces aclaramos un poco el tono. Muy bien, ya tenemos nuestras zonas más iluminadas y lo que viene a continuación es representar la sombra de la hoja. Vamos a representar la sombra del borde, como así también en los bordes de las escoriaciones,
que también van a proyectar su sombra sobre la piedra. Y eso en conjunto es lo que va a dar el efecto 3D, lo que le va a dar el realismo y va a despegar la hoja de la piedra. Recordemos que, como dije, la luz va a incidir desde el lado superior, por lo tanto la sombra se va a proyectar en el lado opuesto, en el borde inferior de la hoja. Entonces, lo que voy a hacer ahora con negro, voy a empezar a trabajar sobre esta sombra proyectada. Noten que aquí en la zona de la curva de la hoja, al estar más elevada con respecto a la piedra, entonces proyecta su sombra más lejos. Es decir, produce una sombra simétricamente opuesta a la forma de la hoja. Observen también el detalle que en la zona de las escoriaciones, como la luz procede desde la parte superior, la sombra se va a proyectar solamente en el sector inmediato por debajo de esa rotura, no en el otro lado. El otro lado queda como está. Si ustedes se fijan en las escoriaciones, en estas roturas, la sombra siempre la pinto del lado de arriba. Y bien amigos, así es como quedaría nuestra hoja terminada. Si ustedes quieren agregarle algún detalle, le pueden agregar alguna gota de agua, algún insecto. Eso queda ya a criterio de cada uno. Por si les interesa, tengo un video ya subido que también les voy a dejar el enlace y en la caja de descripciones sobre cómo pintar gotas de agua. Espero que les haya gustado el video. Me gustaría que comenten, que pregunten, me dejen un like. Y bueno, será hasta el próximo tutorial. Chau, chau.